Good afternoon. My name is Carlos Sanchez. I'm Director of Public Affairs for Hidalgo County. In our attempt to share as much reliable information, it's our intent to begin providing a daily update via Facebook Live. Some days it will be brief like today. Other days we'll be speaking to medical experts and policymakers to help you understand what is happening as it relates to COVID-19 and the pandemic that's befalling the world. We launched this effort at the beginning of a week that the U.S. Surgeon General warns could be our next Pearl Harbor or 9/11. In other words, the expectation is that we will be seeing more sick, more hospitalized, and more casualties. Here are the latest numbers for Sunday evening that would give you a sense of where we're at. Hidalgo County, as of Sunday evening, had a total of 874 tests. 99 of them were positive, 666 negative. There's still 109 tests pending. We will update you each day with that information. Hidalgo County Judge Richard Cortez is working closely with elected officials to be prepared for this week. The Hidalgo County Commissioners Court is scheduled to have a virtual meeting Tuesday morning, and in preparation is expected to be a major topic of the discussion. Judge Cortez has already indicated that he is evaluating new, stricter orders that, among other things, would suggest limiting the number of people traveling in vehicles to the extent possible. He is also looking into making uniform work safety measures. Many cities already are asking businesses for work safety plans. Hopefully, this will avoid duplicate paperwork requirements. And finally, he's looking at some sort of facial covering order, similar to that is now being deployed in the cities of Elsa, Edinburgh, Mission, and Palmview. Judge Cortez is strongly advising that people avoid medical grade masks and use cloth or fabric coverings such as scarves and handkerchiefs, and leave the medical grade masks to the healthcare providers. In other updates, the RGV Food Bank has announced new hours. Distributions for the general public are now on Tuesdays from 9 to 11 a.m. or until capacity is reached. Anybody seeking food will need to bring an ID and proof of address and residency in Hidalgo County. Distributions for senior citizens age 60 and older will be on Thursdays, also from 9 to 11 a.m. or until capacity is reached. There will not be any food distributions on Monday, Wednesday, or Fridays, so that staff can restock supplies. You may still call for referrals during this time. And for more information, you can click on the Food Bank link, which we'll place in the comments section below. Beyond that, Precinct 4 employees will be distributing food bags to vulnerable populations this week in McAllen and Edinburgh. All employees will be in employee uniform and county vehicles. Precinct 4 also wants to remind you that its administrative building will be open from 8 a.m. to 5 p.m. Its permit sales office from 7 a.m. to 5 p.m. The sanitation department, the M Road Recovery Center, will be open from 7:30 a.m. to 6 p.m. and on Saturday from 8 to noon. And the same is true for the Lynn San Manuel Recovery Center. The Parks and Endowment Center will be closed. That concludes today's briefing. I'd like to introduce my colleague, Hector Becerra, who will convey this information in Spanish. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Héctor Becerra, comunicándose con ustedes desde la Oficina de Asuntos Públicos del Condado de Hidalgo. Como había mencionado Mr. Sánchez, en nuestro esfuerzo a compartir toda la información posible, empezaremos a proponer anuncios diarios en vivo a través de este medio de Facebook Live. Algunos días será breve, otros días estaremos platicando con expertos médicos y otros oficiales políticos para ayudar a informar a nuestra comunidad sobre los hechos más recientes relacionados con el coronavirus.
Además, comenzamos con la noticia del Procurador General de los Estados Unidos, que advierte que esta semana podría llegar a niveles de emergencia tan altos, así como aquellos que sucedieron durante el ataque de 9/11 en Nueva York o el bombardeo de Pearl Harbor. Es decir, la expectativa es que veremos más personas enfermas y más personas hospitalizadas. Aquí tenemos una gráfica de los números más recientes a partir de este domingo pasado, como habíamos enseñado previamente. Si se da cuenta aquí, de todos los exámenes que se han hecho, tenemos 874 exámenes, 99 de ellos han resultado positivo, 666 exámenes han resultado negativos y tenemos pendiente 109 exámenes todavía. Aquí en la pantalla también tienen el número de teléfono para comunicarse, para obtener más información y el número total de llamadas en total que hemos tenido hasta el momento son 4,869 llamadas en total. El juez del condado de Hidalgo, Mr. Richard Cortés, está trabajando cerca con oficiales locales, preparando específicamente para esta semana. La Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo está programada para tener una reunión virtual mañana, martes 7 de abril por la mañana, y se espera que la preparación sea el tema principal de esta discusión. Además, el juez ha indicado que está evaluando pedidos nuevos y más estrechos para que, entre esas cosas, sugieran limitando el número de personas que se encuentran viajando en vehículos de la mayor posibilidad para reducir esos números. También está viendo, si va a tomar medidas uniformes de seguridad en el trabajo que muchos ciudadanos piden a sus negocios para que los negocios no tengan requisitos de trabajo duplicados. Y finalmente está viendo algunos pedidos de recubrimiento faciales, de cubrimiento faciales similares a aquellos que ahora se requieren en las ciudades de Elsa, Edinburgh, Mission y Palmview. Es decir, que el juez advierte fuertemente que las personas eviten las máscaras de grado médico y que empiecen a utilizar cubiertas de tela o de algún tipo de pañuelo y que dejen las máscaras de grado médico a los proveedores de atención médica. En otras noticias, el banco de comida, el RGB Food Bank, está anunciando nuevas horas. Dentro de ellas, las distribuciones para el público general estarán ahora de martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana o hasta que alcance la capacidad y necesitará llevar usted una identificación y prueba de domicilio para poder obtener la comida. Distribuciones para ciudadanos mayores de 60 años de edad y mayores serán los jueves también de 9 a 11 de la mañana o hasta que alcance la capacidad. Igual necesitará traer una identificación y prueba de domicilio. No, en este momento no habrá ninguna distribución de alimentos el lunes, miércoles o viernes para que el personal que está dando los servicios pueda restablecer sus suministros. Y además, para más información, vaya a nuestra página de internet bajo del Banco de Alimentos, donde puede obtener más información. Muchas gracias, Héctor, para todo. And that concludes today's update with regards to Hidalgo County. Thank you very much for your time.